Buenas tardes. El día de hoy continuamos con nuestra tercera sesión. Bien, ya en las charlas anteriores, en la primera y en la segunda, habíamos comentado toda la parte teórica. Si se quiere, si ustedes se habrán percatado, el tema de la subdivisión era, si se quiere, bastante restringido, ¿cierto? En cuanto a las normas se refieren, estaba supeditado a un marco legal bastante corto, ¿ok? Pero eso no quita que ahora, con los casos frecuentes, vamos a ver cómo se abre un abanico de posibilidades respecto a cada caso en particular. Nosotros hemos tratado de resumir algunos casos que se dan frecuentemente. Van a encontrar aquí temas bastante interesantes, ¿okay?, que nos va a ayudar en la aplicación de las normas y a lo mejor también en alguna solución anticipada antes de que se pueda presentar un título a nivel del registro de predios. ¿Okay? Como les indiqué, el marco legal ya lo tenemos. Sabemos que es la ley 29090 o la ley de regularización, la ley 27157. Bajo esa premisa, damos inicio ahora pues a los casos frecuentes. Todo este lapso de tiempo vamos a tratar única y exclusivamente con este tema de casos frecuentes. ¿Ok? Bien, sin más preámbulo, comencemos. Bien, el primer punto que queremos ver es el tracto sucesivo respecto a la titularidad. ¿Qué dice el Código Civil al respecto? Dice: ninguna inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscribe el derecho de donde emane. Artículo 2015 del Código Civil. Bien, vamos al caso 1, al primer caso. El primer caso dice: en la partida registral aparece como titular la sociedad conyugal conformada por don Benito Benítez y doña Dora Perales. Sin embargo, en la documentación presentada para la inscripción de la subdivisión, la suscribe don Pablo Pérez. ¿Qué fue lo que pasó acá? Supongamos que nosotros elaboramos nuestro expediente para poder ingresar al registro de predios, sea mediante el formulario único de habilitaciones urbanas o sea a través del FOR. Sea cualquiera de los dos, nosotros presentamos al registro nuestro título, así se llama, nuestro título, que es toda la documentación que vamos a presentar, y resulta que en la partida registral aparecen como titulares las personas que hemos mencionado, ¿cierto? Pero, aquí viene el detalle: la documentación presentada para la inscripción fue suscrita con don Pablo Pérez. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido? ¿Qué es lo que pudo haber sucedido en esta circunstancia? Pudo haber sucedido que el predio fue transferido, ¿ok? Que el predio fue transferido por parte de don Benito Benítez y doña Dora Perales. ¿A favor de quién? A favor de don Pablo Pérez. ¿Qué es lo que hacemos ante esta circunstancia? ¿Cuál es la solución que le vamos a dar? Pues, en primer momento, ¿qué fue lo que pasó? Que en la municipalidad, don Pablo Pérez, supongamos que fue un trámite municipal, ¿qué sucedió si en la municipalidad, a nivel del trámite municipal para subdivisión, intervino don Pablo Pérez? ¿Por qué la municipalidad admitió que este señor realice el trámite? Pues fácil. Ante la municipalidad, ¿quién realiza el trámite? El propietario. ¿Quién es el propietario? Quien acredita su derecho de propiedad. Esta forma de acreditar su derecho de propiedad, nos imaginamos, dentro de este procedimiento municipal, fue a través de un documento de compra-venta. ¿Ok? Caso contrario, la municipalidad no hubiese admitido su solicitud. ¿Ok? No hubiese admitido su solicitud. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Pues acreditar el tracto sucesivo. Acreditar que don Benito Benítez y doña Dora Perales transfirió el predio a favor de don Pablo Pérez. ¿Ok? A favor de don Pablo Pérez. ¿Cómo acreditamos este trato sucesivo?
Fácil, presentando el instrumento público de compra-venta, ¿cierto? Con esto saneamos, inscribimos la compra-venta y el paso inmediato va a ser inscribir nuestra subdivisión. ¿Ok? Simple entonces. Titulares registrales en la partida, don Benito y doña Dora. ¿Quién solicita la inscripción y quién aparece en la documentación como titular? Don Pablo Pérez. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Si no estudiamos la partida, nos vamos a encontrar con este problema. ¿Solucionable? Sí, siempre y cuando pues tengamos el documento que acredita nuestro derecho de propiedad. Si tenemos el documento que acredita nuestro derecho de propiedad, no va a haber ningún inconveniente, lo presentamos para que se inscriba la compra-venta y el acto siguiente que se va a inscribir es la subdivisión que estamos presentando o que estamos solicitando ante el registro de predios. Bien, ese es el caso 1, la primera hipótesis que estamos presentando. Vayamos al segundo supuesto. ¿Qué indica el segundo supuesto? Indica: en la partida registral aparece como titular don Benito Benítez. Sin embargo, en la documentación presentada para la inscripción de la subdivisión, la suscribe don Pablo Benítez, Elena Benítez y Juan Benítez. ¿Qué sucedió acá? Si ustedes ven, si ustedes aprecian el ejemplo, aparentemente las personas que están interviniendo son los herederos del titular registral. ¿Okay? Son los herederos del titular registral. En este supuesto, igualmente, ellos se consideran herederos, sucesores del titular registral. Sabemos que la transferencia en una sucesión intestada se da desde el momento de la muerte de la persona. Inmediatamente surgen los herederos forzosos, los llamados por ley. ¿Ok? Si bien es cierto que nosotros podemos determinar quiénes son, también nos interesa acreditarlo frente a terceros. ¿Ok? Nos interesa acreditarlo frente a terceros. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues si esta persona falleció sin dejar testamento, lo vamos a realizar a través de una sucesión intestada. ¿Ok? A través de una sucesión intestada. ¿Qué es lo que sucede entonces? Si nosotros estamos interviniendo en la subdivisión, ¿ok? Y no nos percatamos que no hemos inscrito la sucesión intestada del causante, que en su momento fue el titular, vamos a nosotros tener que presentar la documentación que corresponde respecto a la sucesión intestada. ¿Qué hacemos con esto? Acreditamos el tracto sucesivo. Una vez que los herederos, Pablo Benítez, Elena Benítez y Juan Benítez, constan inscritos como tales, como titulares o como nuevos titulares, el paso inmediato va a ser inscribir nuestra subdivisión. ¿Okay? Es importante entonces, dentro de todo este contexto, estudiar la partida registral. ¿Okay? Estudiar la partida registral y verificar qué corresponde el tracto respecto al acto que vamos a inscribir. Si vamos a inscribir la subdivisión, si bien es cierto que no es un acto de transferencia, es un acto que está referido a la inscripción del predio, también debemos de tomar en cuenta que debemos de acreditar el tracto sucesivo. Buenas tardes. Otro caso. Recuerden que estamos viendo ahora solamente casos particulares en aplicación de toda la normatividad que hemos visto. Bien, veamos ahora respecto a la titularidad y la edificación. Aquí existe una hipótesis que dice: don Pablito Pérez es titular de un predio, el cual lo adquirió cuando era soltero. A la fecha, presenta el FOR, solicitando la inscripción de la fábrica y subdivisión en vía de regularización, y declara que es casado. ¿Qué es lo que se debe de determinar?
lo que nosotros debemos de determinar es la titularidad de la edificación. ¿Okay? En el caso tenemos el titular adquirió el predio cuando era soltero. Transcurre el tiempo y este señor contrae matrimonio. Estando vigente el vínculo matrimonial, él se casa. Ya hemos visto anteriormente la premisa de la norma legal, ¿cierto? Pero vamos a los casos en particular. Vamos a los casos en particular. Nosotros decimos, ¿qué es lo que nos interesa acreditar? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Que durante la fecha en la cual este señor estuvo casado, se realizó la edificación. ¿Okay? Se realizó la edificación. Tenemos un primer caso entonces. En el primer ejemplo, en el primer caso, indicamos nosotros, la fecha de terminación de la obra se dio en junio de 1998. La celebración del matrimonio se dio en enero de 1996. En el segundo supuesto, la fecha de terminación de la obra se dio en junio de 1998 y el matrimonio se celebró en septiembre del 2000. Bien, en el primer supuesto decimos, la obra se terminó junio del 98. ¿Ok? A junio del 98. Y cuando se celebró el matrimonio, ¿existía la edificación? Sí. ¿Ok? La edificación existía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este señor contrajo matrimonio en el año de 1996. Supuestamente todos los bienes adquiridos a partir de esta fecha son considerados como bienes conyugales o bienes sociales. ¿Cuándo se terminó la obra? En junio del 98. Antes de esa fecha, ¿ya habían contraído matrimonio? Sí. Entonces, acá nosotros decimos que la edificación es un bien social. Es un bien social. Ojo, la edificación, el terreno, ya lo tenemos claro que es un bien propio del cónyuge sobre el cual se edificó la edificación. En el segundo supuesto, fecha de terminación de la obra, junio del 98. ¿Cuándo se casó él? ¿Antes o después de la culminación de la obra? Contrajo matrimonio posterior a la celebración, posterior a la culminación de la obra. Consecuentemente, en este caso, tanto el terreno y la edificación se van a considerar como bienes propios. ¿Ok? Como bienes propios. Igual figura se da en el supuesto de aplicación de las ampliaciones de fábrica, modificaciones de fábrica y remodelación. ¿Ok? Por supuesto, con relación a esa fábrica que se amplíe o que se esté modificando. ¿Ok? Solamente respecto a eso. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si existe copropiedad? ¿Ok? Veamos el concepto de la copropiedad. Dice, hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas. En el ejemplo, supongamos, tenemos un predio y este predio pertenece a 6, 7 personas. ¿Ok? Tiene 7 titulares. ¿Ok? Tiene 7 titulares. Pues bien, cuando se tramita la subdivisión, la pregunta es, ¿quiénes deben de intervenir en el proceso de subdivisión? Lo lógico es que si existen titulares, o existe pluralidad, o existe copropiedad, lo lógico es que intervengan todos ellos. ¿De dónde nosotros tenemos la premisa de que deben intervenir todos? ¿Por qué no puede intervenir uno o dos? ¿Por qué no pueden ponerse de acuerdo la mayoría y la mayoría aceptar que se realice la subdivisión? Porque existe una norma que nos indica las decisiones sobre bien común se adoptarán por
unanimidad para disponer, grabar o arrendar el bien, darlo en comodato o introducir modificaciones en él. Con la subdivisión, ¿estamos modificando el bien? ¿Estamos modificando el predio? Sí, lo estamos fraccionando. ¿Okay? Al realizarse un fraccionamiento de él, necesitamos que todos los titulares intervengan. ¿Okay? ¿Cuál es la premisa acá? La premisa es que un solo titular, puede darse el caso que un solo titular realice el trámite de subdivisión a nivel municipal, ¿okay? O su equivalente en el proceso de regularización, que solo uno de ellos solicite la subdivisión. En ambos casos, solo supongamos que en ambos casos logró la resolución de subdivisión, y en el segundo caso acopiar toda la documentación exigida en el foro. Presenta su título al registro de predios. ¿Qué es lo que va a pasar en este momento a nivel del registro de predios? Lógico, su título va a ser observado, ¿ok? Observado. Pero esta observación que se haga con relación al título, ¿va a ser subsanable? Sí va a ser subsanable. ¿Cómo? Ratificando los propietarios que no intervinieron, ¿ok? Ratificando ese acto de subdivisión. Ellos podrán ratificar el acto de subdivisión y se podrá continuar con el trámite que se está solicitando de subdivisión. ¿Ok? ¿Está clara la idea? En todo caso, todos los propietarios son los que deben de intervenir en este proceso de subdivisión. Usted mencionó en la clase de ayer que en los casos de cuando se presenta el regularización, ¿ya? según resolución del tribunal, están permitiendo que no es necesario que intervengan todos los titulares. Esa sería la excepción, pero no depende de cada registrador. Sí, depende de cada registrador. Y vamos a ver en la próxima sesión, vamos a ver en qué casos es que se está aceptando esos temas. ¿Ok? Porque no es todo. En todo caso, el criterio de quien le habla tiene fundamento en la norma legal, ¿cierto? En el Código Civil, que exige o que establece que cuando se realizan modificaciones en el predio, intervengan todos los propietarios. ¿Okay? El día martes, hay que coordinar para modificar la fecha, vamos a establecer, porque tengo dos resoluciones en las cuales se establecen. Una, que tiene su fundamento en el Código Civil y que establece que deben intervenir todos los propietarios, y otra en la cual dice, no, la subdivisión es un acto de administración, no es un acto de disposición. Consecuentemente podría intervenir solamente un propietario. ¿Ok? Pero como les digo, el fundamento lo vamos a analizar con calma cuando veamos el tema de las resoluciones del tribunal registral. Sí, dígame. En el caso de que cuando el terreno es bien propio, pero la fábrica se construye cuando ya eran casados y se inscribe en la partida el inmueble como bien social, ¿ya? ¿Entiendo inmueble, terreno y edificación, o solamente es edificación y el terreno sigue siendo bien propio del caso? ¿O es todo junto? A ver, tenemos el terreno, ¿cierto? Ya, se inscribe el terreno. Supongamos que se aplica la norma, dice usted, perdón, disculpa que te tuteé, y con el efecto de la fábrica se inscribe la adjudicación de la edificación a favor de ambos. ¿Ese es el caso? Sí, el caso que se ponía, el terreno era bien propio, ¿ya? pero cuando se va a regularizar... ¿La edificación es un bien social? ¿Ya? La partida se tiene que inscribir como bien de la sociedad. Ah, ya, no se descarta. No se discrimina. Bueno, no se discrimina. ¿Ok? No discriminamos. A ver. No se discrimina, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Como les había indicado, si la edificación se realizó sobre un terreno que es solamente un bien propio de uno de los cónyuges, en el momento que nosotros inscribimos el acto de la fábrica y la adjudicación, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la partida se va a levantar un asiento de dominio mediante el cual se inscribe
la adjudicación de la edificación a favor de la sociedad conyugal. ¿Ok? Esta historia aparece en la partida registral. ¿Por qué? Porque inicialmente inscribimos el predio a favor del señor X. El primer asiento de dominio, bueno, supongamos que sea el primer asiento de dominio, va a aparecer únicamente a favor del señor X como titular. ¿Ok? Como quiera que la existencia de una partida tiene movimiento, el segundo asiento sería el de la adjudicación a consecuencia de la edificación. ¿Ok? A consecuencia de la edificación. Y acá es donde se determina o se va a inscribir la adjudicación, pero respecto del edificado. ¿Cierto? De que sea la liquidación de separación. Efectivamente. Solo en ese caso en particular de la separación de bienes a consecuencia de un divorcio o de un cambio de régimen, es que recién vamos a liquidar. ¿Okay? Recién ahí liquidamos. Mientras tanto, supongamos que el matrimonio se lleva sin ningún tipo de inconveniente, todo se va a dar dentro de los cánones y sin especificar qué es de quién. Es más, tengan en cuenta que en algunos momentos este predio, supongamos, se puede subdividir en 2 sublotes. ¿Ok? Se subdividen en 2 sublotes y supongamos que los 2 se transfieren. ¿Ok? Si se transfieren, lógico, ¿quiénes tienen que intervenir? El señor X respecto al terreno y la sociedad conyugal respecto a la edificación. Si lo transfieren, ¿cómo queda todo esto? Ya no queda sin ningún efecto, ¿cierto? Porque ya va a existir un nuevo titular. ¿Ok? ¿Ok? Se hace calor. No funciona el aire acondicionado. ¿Por qué traemos a colación estos supuestos? Porque en el momento que se presenta la solicitud para inscribir la fábrica más la subdivisión, el titular declara un estado civil diferente al que aparece en la partida registral. ¿Ok? Un estado civil diferente al que aparece en la partida registral. Él inicialmente declaró que era soltero. Ahora, con la presentación de esta documentación, declara que es casado. Como declara que es casado, ¿qué es lo que le va a solicitar el registrador? Va a solicitar su partida de matrimonio para ver si se encuentra dentro de los alcances de lo que establece, si no me equivoco, es el artículo 78 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, y determinar si procede o no procede realizar la adjudicación de lo edificado. Bien, este tema respecto a la titularidad de la edificación se puede también presentar en otros casos. ¿Cómo? Por ejemplo, una sucesión intestada o testamentaria. ¿Qué puede suceder? Que efectivamente los herederos, ¿ok? Supongamos que son 3 herederos, los herederos ya aparezcan inscritos en la partida registral como sucesores, como herederos de un determinado causante X. ¿Ok? Inicialmente el titular del predio es el señor X. Se transfiere a consecuencia de la muerte y se inscribe la sucesión, sea testamentaria o sea intestada. Habíamos indicado, son 3 herederos. Perfecto. Estos 3 herederos intervienen en toda la documentación y solicitan la fábrica y la subdivisión ante el registro. ¿Ok? ¿Qué nos interesa determinar acá? Supongamos que el primero es soltero y los 2 últimos tienen el estado civil de casados. ¿Qué nos interesa determinar acá? También si es necesaria la intervención o no de los cónyuges. ¿Ok? Solo supongamos por un momento que el causante falleció en el año 2001.
Y la fábrica que ellos están declarando, conjuntamente con la subdivisión, culminó en el año de 1998. Pregunta: ¿será necesario que el registrador solicite la partida de matrimonio a estos dos nuevos titulares que adquirieron por sucesión intestada para poder ver si aplica o no aplica el tema de la adjudicación de la edificación a favor de la sociedad conyugal? ¿Qué creen ustedes? Considero que no, porque cuando construyeron la fábrica todavía estaba vivo. Así es. Quien edificó fue él, el causante en su momento, que estaba vivo, ¿cierto? ¿Cuándo la culminó? En el año 98. ¿Cuándo se realizó la transferencia? En el 2001. ¿Por qué se realizó la transferencia en esta fecha? Porque a esa fecha falleció. Consecuentemente, si el registrador verifica bien los datos, no va a ser necesario que solicite las partidas de matrimonio y continuará con el proceso de inscripción, ¿cierto? La fábrica entonces se tendría que inscribir a nombre de la sucesión, ¿no? Solo de los herederos. No intervendrían los cónyuges, ¿cierto? No es necesaria la intervención de los cónyuges. A priori, como les vuelvo a repetir, el registrador, al verificar estas fechas, y a pesar de que declara en el estado civil de casados, no va a ser necesaria que solicite las partidas de matrimonio, ¿ok? No va a ser necesario, independientemente que se hayan casado antes o después de la culminación de la obra. Es irrelevante la fecha del matrimonio. Idéntico caso se presenta con la figura del anticipo de legítima. Pero aquí, ¿qué es lo que debemos de determinar? ¿Okay? Mediante el anticipo de legítima, ¿qué se hace? En sí, el anticipo de legítima es una donación. ¿Ok? ¿Una donación a favor de quién? De los herederos forzosos. Pues bien, en vida yo dispongo de mis bienes a favor de mis herederos forzosos y los transfiero. ¿Ok? Y los transfiero. Acá igual, ¿qué debemos de determinar? La fecha de culminación de la obra con relación a la fecha en que se realizó el anticipo de legítima. ¿Dónde se materializa este anticipo de legítima? En la escritura pública. Entonces debemos nosotros de ver cuál es la fecha de la escritura pública para poder determinar si interviene el cónyuge del titular o no, ¿ok? Del anticipado. Un punto importante, tengan en cuenta, a veces me voy por el tema de la regularización, que son los casos en los cuales más se presentan, pero también en el tema de la subdivisión con trámite municipal y de la fábrica con trámite municipal, también se pueden presentar estos casos, ¿ok? Se pueden presentar tan igual que como en el FOR. Si la fábrica municipal la declaramos, por ejemplo, en el año 2013, y antes de el titular era soltero, cuando presenta su FUE, declara que es casado, la situación es idéntica, ¿ok? El tema que pongamos de ejemplo, el tema del matrimonio y la adjudicación con respecto al FOR, no significa de que no sea aplicable también a los trámites municipales, ¿ok? También es aplicable a los trámites municipales, ¿ok? Vayamos a un tema bastante importante. Bien. ¿Alguno de ustedes es abogado? ¿Abogado? ¿También? ¿Ingeniero? Perfecto. Bien, veamos. En el tema de los procesos judiciales, en algunas ocasiones, nosotros interponemos nuestra demanda de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Ok? De prescripción adquisitiva de dominio. Pero resulta que interponemos esa demanda solicitando se nos declare propietarios solo respecto a una parte del predio, ¿cierto?
Es decir, una prescripción, como lo llamamos nosotros en el ámbito registral, una prescripción parcial, ¿ok? Respecto a una parte del predio. En idéntica forma, se puede dar el trámite, vamos a ponerle a nivel judicial, en idéntica forma también se puede dar a nivel notarial. ¿Por qué? Porque la prescripción adquisitiva de dominio la podemos tramitar tanto en vía judicial como en vía notarial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en notarial únicamente procede respecto de predios urbanos, ¿ok? Respecto de predios urbanos. Pues bien, nosotros decimos, a nivel del trámite judicial, presentamos nuestra demanda y al final de todo el procedimiento, el juez nos declara propietarios de esa área. ¿Ok? En idéntica forma, a nivel notarial. El notario, hemos hecho todo nuestro proceso y finaliza con una declaración del notario, mediante la cual en igual forma nos declara propietarios de esa parte del predio. La pregunta es, ¿y cómo hago yo para subdividir y se me considera a mí como propietario de esa parte? Así es, porque si yo soy propietario de esto, ¿qué es lo que me interesa? Que tenga una partida independiente, en ambos casos, ¿cierto? En ambos casos me interesa que esa área se extraiga del todo, de la partida matriz, como nosotros le denominamos. ¿Permiso de subdivisión pose municipal? Así es. Primero, vamos a ver. Normalmente cuando nosotros demandamos una prescripción adquisitiva de dominio respecto de una parte parcial del predio, a veces no nos percatamos de lo que debemos hacer. Primero, nosotros podemos interponer la demanda no solamente de prescripción adquisitiva de dominio, sino también respecto a la independización, ¿cierto? Claro, hay algunos jueces que dicen, no procede porque este es un trámite administrativo, ¿ok? El juez dice, no, es un trámite administrativo, así que yo solamente me pronuncio respecto a la prescripción adquisitiva de dominio. Perfecto. Uno. Segundo, supongamos, retrocediendo en el ejemplo, que yo ya obtuve la decisión favorable del juez y ya me declaró propietario de esa porción. ¿Qué hago ahora? Normalmente lo que hace la persona es, tengo mis partes judiciales, voy a registro de predios con mis partes judiciales y solicito que se inscriba la prescripción adquisitiva respecto de esa área. Lo primero que va a hacer el registrador es, previamente, presente la documentación que corresponda para realizar la subdivisión, ¿cierto? O sea, no tenemos en cuenta que existe un trámite previo para que nosotros podamos realizar la subdivisión. Nuevamente retrocedamos. Si yo tengo ya mi resolución judicial, mis partes judiciales que me declaran y me reconocen como propietario respecto de esta área, ¿qué posibilidades tengo de poder realizar el trámite a nivel municipal? Pregunto, ¿yo ya soy propietario sin necesidad de que se inscriba? Sí, el Código Civil establece que la propiedad se adquiere con el consentimiento, ¿cierto? Entonces, el tema a nivel registral que se inscriba o no es un tema de seguridad jurídica, porque la transferencia se realiza, ¿ok? La transferencia se realiza. Pues bien, entonces, nada quita de que yo pueda iniciar mi trámite municipal acreditando mi derecho de propiedad con estos partes judiciales. ¿Puede ser un trámite municipal o trámite vía regularización, dependiendo, ¿verdad? Podría ser. Mi consulta es, si no quiero hacer mi subdivisión, ¿me puede el registrador inscribirme como cuotas ideales? ¿O no. ¿Qué decir en la demanda? A ver, cuando yo solicito la prescripción respecto de una parte del predio, ¿y cuál es la característica de la posesión? Que tengo que estar determinada, no tengo que darme como propietario, ¿cierto? ¿Respecto de qué? De un área determinada, así es. Si es un área determinada, yo estoy ejerciendo actividades respecto de un área determinada, ¿cierto? Yo puedo decir entonces,
o solicitar que se me declare propietario de porcentajes de acciones y derechos? No. Si es porque son cuotas ideales, que no sabemos físicamente dónde están. Entonces, no podríamos hacer eso. Lo que sí se ha dado en algunas ocasiones es que al ser observado este título, porque no se presenta la documentación de la subdivisión, el juez disponga y ordene que se inscriba en la partida matriz esta resolución que declara el propietario. Pero siempre va a estar en la partida matriz hasta que no se presente la documentación respecto a la subdivisión. Como una carga, en el rubro de dominio. En el rubro de cargas y gravámenes, porque el dominio tendríamos que independizarlo. ¿Ok? Lo vamos a registrar a nivel del rubro de cargas y gravámenes como una sentencia. ¿Ok? ¿Surte efectos con relación a terceros? Sí, porque se toma en cuenta pues esa inscripción. ¿Ok? Ahora, entonces los pasos que tenemos nosotros, supongamos que la persona es diligente, es que nosotros podamos realizar el trámite municipal sin intervención del otro copropietario, ¿ok? Sin intervención del otro copropietario, porque yo ya estoy acreditando mi derecho de propiedad respecto de esa área. ¿Podré ir a la municipalidad para hacer mi trámite conforme a la 29090? Sí. ¿Podré aplicar la ley de regularización, la 27157? Sí, si cumplo los requisitos, que la edificación sea antes del 21 de julio del 99 y que el predio sea urbano, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Una hipótesis, si el registrador exige la intervención de los demás copropietarios, ¿cierto? Porque de acuerdo al registro de predios y al Código Civil que hemos visto, es necesaria la intervención de todos los copropietarios para la subdivisión, ¿cierto? Pero en el caso particular acá, ya tenemos acreditado el derecho de propiedad respecto a esa parte, ¿cierto? Ya lo tenemos acreditado. El juez se supone que ha establecido área y las medidas perimétricas. Y más importante aún, existe una documentación técnica dentro de este proceso judicial, que son los planos, ¿okay?, de ubicación y perimétrico, que son los planos que establecen cuál es el área física materia de prescripción. ¿Okay? Entonces, aquí, desde mi punto de vista, no sería necesario que el registrador solicite la intervención de todos los copropietarios. ¿Okay? No es necesario que se exija la intervención de todos los copropietarios. ¿Y si lo exige a pesar de eso y no te lo acepta? Se podría apelar. Y si yo creo que sin ningún problema a nivel tribunal registral. ¿Todavía no hay conocimiento sobre ese tema? ¿Un caso que ha pasado? No he visto. En las pocas, bueno, a mí me ha sucedido en una oportunidad. Y yo honestamente lo califiqué sin ningún problema porque consideraba que el titular había acreditado su derecho de propiedad porque tenía el área determinada y esa área coincidía con la resolución judicial. Entonces, es ilógico, ¿no? Si justamente estoy haciendo un proceso judicial porque no me quiere otorgar la independización y la transferencia, peor aún va a participar en la subdivisión, ¿cierto? Bien. Vea, entonces a nivel judicial se nos exige de todas maneras presentar la documentación que corresponda para la subdivisión. Porque normalmente todos los jueces dicen, no, este es un acto administrativo que lo tiene que realizar cuando usted ya sea propietario. O sea, cuando exista la declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio. Y la pregunta es, ¿qué sucede con los procesos de prescripción adquisitiva notarial? ¿Qué sucede en estos casos? En estos casos no es necesaria la intervención de los copropietarios, no es necesario ninguna documentación municipal. ¿Okay? La ley 27333 establece que el notario en el momento que realiza o en el instrumento que contiene la declaración establezca
el área remanente y el área que es materia de prescripción que se va a independizar. ¿Ok? Este procedimiento realmente abrevia todo. Miren la diferencia. A nivel judicial todavía tenemos que hacer nuestro trámite municipal o regularización. En el tema de que se declare la prescripción parcial, bastará únicamente que el notario indique cuál es el área remanente, el área a independizar, que es el área que se va a prescribir, y que se presenten los planos del área remanente y lógico del área que se está prescribiendo. Con ese documento será suficiente para que el registrador realice la subdivisión. Trámite más abreviado no va a existir. ¿Ok? Entonces parece que la ley 27157 tiene bastantes facilidades en su aplicación, no solamente para regularizar fábricas o subdivisiones, sino también en el tema de las prescripciones. El fundamento, independientemente de la ley 27333, también está en una directiva que uniformiza los criterios de calificación registral en asuntos no contenciosos de competencia notarial. ¿Okay? Ya con calma ustedes le pueden dar lectura y ahí establece pues que en el propio instrumento público que se declara en la prescripción también podrá contener el área remanente. ¿Okay? Y el fundamento en la ley está justamente en el artículo 7, ¿okay? Que establece que en las regularizaciones tramitadas al amparo de la ley 27157 y de la presente ley, o sea la 27333, no será exigible para su inscripción en el registro la previa autorización administrativa o municipal de subdivisión o independización del terreno. Dice, el registro por el solo mérito del acto de regularización procederá a la desmembración o segregación de las unidades inmobiliarias objeto de regularización. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Siempre, como buenos profesionales, revisar primero los antecedentes registrales. Siempre revisar los antecedentes registrales antes de iniciar cualquier tipo de trámite. ¿Ok? Siempre la partida registral, y no solamente la partida registral, sino también los títulos archivados. ¿Por qué? Porque puede suceder, tengan en cuenta que el tema de las partidas registrales ha pasado por varias etapas. En un primer momento se realizaban estas inscripciones en tomos, en otro momento en fichas. Luego vinieron las partidas electrónicas, que en realidad estas partidas electrónicas, vamos a hacer una pequeña autocrítica al registro, solamente son fotos. Son fotos nada más del papel bond, de la inscripción y nada más. ¿Por qué? ¿Qué de electrónica tiene? Solamente el uso de la computadora. Porque en realidad es igual que el tomo, igual que la ficha. No tiene una data estructurada. Es más, si ustedes quieren obtener información respecto a una ubicación del predio, no se puede. Tendrían que hacer una solicitud de una verificación catastral. ¿Ok? Lo que sí podemos es verificar el índice de titulares o de propietarios. Es lo único a lo cual realmente podríamos acceder. ¿Perdón? No, en todos. El tomo, ficha y partida electrónica. Cuando hacemos una búsqueda, se buscan los titulares en cualquiera de ellas. ¿Ok? En cualquiera de ellas. Entonces, por eso les comentaba, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo tengo la manzana y el lote y solicito hacer mi búsqueda? No puedo. O con la dirección, Girón Mariano Carranza 355, Lince, voy al registro y digo, acá tengo la dirección, quiero hacer. No, señor. ¿Ok? Bien. Entonces, ya. Estábamos entonces que teníamos, o estas partidas han estado materialmente en tomos, en fichas, en partidas electrónicas, y no sé si ustedes saben de la existencia del registro predial urbano. ¿Okay? El registro predial urbano se inscribían todos los asentamientos humanos y las urbanizaciones populares. ¿Okay? Y las urbanizaciones populares.
Estos eran denominados el sistema SAR. En este sistema SAR sí habían, o sí era una data estructurada, ¿okay? Sí era una base de datos estructurada, dentro del cual sí se podían realizar búsquedas de diferentes formas, porque era una base de datos, ¿okay? Era una base de datos. A diferencia de la famosa partida electrónica, que son fotos. ¿Por qué digo fotos? Porque al igual que se llena una ficha, o al igual que se llenaba el tomo a mano, igual se llena la partida electrónica. Digitamos en la computadora, se califica y eso se guarda. ¿En dónde? En el papel. Y es lo mismo. Es lo mismo. Pero bueno, ya dejemos de criticar el registro. ¿Por qué por qué hemos traído a colación este tema? Porque en algunas ocasiones, en estos tomos que son de data bastante antigua, se omitía en algún momento inscribir a veces las medidas perimétricas, o en las fichas a veces se omitía inscribir también las medidas perimétricas o las colindancias, ¿ok? O a veces en las partidas electrónicas pues el registrador se le fue y no consignó esta información, y sucede frecuentemente, ¿ok? Sucede frecuentemente, en los cuales ustedes revisan una partida y no van a encontrar algunos datos, sea por la razón que fuere. ¿Qué hacemos entonces nosotros para poder tener nuestra documentación como corresponde? Verificar el título archivado, ¿ok? Verificar el título archivado. ¿Por qué? Porque se supone que esa inscripción se hizo en base a una documentación determinada. ¿Esa documentación dónde obra? En el título archivado. Bueno, si ya no está ahí, pues ahí sí ya estamos fritos, como se dice vulgarmente. Si no hay un título archivado, nosotros sí podemos presentar las documentaciones que llevan mérito, ¿no? Tendría que hacer una reconstrucción. La única forma es una reconstrucción. Así es, una reconstrucción. Ahora, no recuerdo en qué lapso de tiempo se realizaban las inscripciones y el título archivado se le devolvía al usuario. Hace un tiempo bastante atrás, ¿no? No en esta época, no, antes de 1980. Se inscribía y el título se le devolvía al usuario. Ahí se entendía pues que los asientos, o con los asientos de inscripción, eran más que suficiente. Pero no está toda la información ahí definitivamente. ¿Y ese tema de construcción también está regulado en directivas? La reconstrucción está regulado en el texto único ordenado del reglamento general. ¿Okay? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues con el transcurso del tiempo también varía la información que contiene la partida registral. ¿Por qué? Porque a consecuencia de una lotización, normalmente se inscriben como ¿qué? Con una nomenclatura bastante simple de manzana y lote, ¿cierto? Manzana y lote. Y con el transcurso del tiempo, pues las vías tienen ya una denominación y los predios una numeración determinada. ¿Qué es lo que pasa si nosotros presentamos nuestra documentación respecto a la fábrica? Vamos primero a la fábrica. Nuestro plano de ubicación y nuestro plano de distribución y el informe técnico con todos estos datos actuales. ¿Ok? Con todos los datos actuales. Puede hacer que tenga acceso al registro. ¿Por qué? Porque con la fábrica, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Inscribir lo edificado y cuál esa es la distribución de los ambientes, ¿ok? Esa es la naturaleza de la fábrica. Inscribir la distribución de ambientes, no modificar áreas, medidas ni colindancias. Entonces, bastará al registrador llegar a la convicción de que se trata del mismo predio que aparece en los planos versus la información que tiene a nivel registral de la partida para poder inscribir sin ningún problema. Pero ojo, no va a hacer ninguna rectificación ni actualización, ¿ok? Verifica que efectivamente se trata del mismo predio y va a proceder con la inscripción. Por el contrario, ¿qué sucede si no solamente estamos presentando fábrica, sino también fábrica más nuestra subdivisión? Acá el tema es diferente porque nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? A consecuencia de esta subdivisión, vamos a aperturar
tantas partidas como sublotes existan, ¿cierto? ¿Y qué necesitamos? Que exista congruencia entre la información que se ha presentado con la información que se va a reflejar en las nuevas partidas registrales. Entonces, si en la partida registral está como calle B y nosotros ya lo presentamos con el jirón, los frenos, número tanto, tendrá que presentarse o tendrá que solicitarse que se presente el certificado de nomenclatura y certificado de numeración. ¿Okay? Por eso habíamos puesto en rojo. En cuanto a la fábrica, ¿se podría acceder a la inscripción? Sí, sí. Bastará únicamente con corroborar o relacionar que se trata del mismo predio, ¿okay? Y lograr la inscripción de la fábrica. Pero con el tema de la subdivisión, ahí tendríamos ya que tener un poco más de cuidado y antes que el registrador nos pida el certificado de numeración y nomenclatura, presentar esta documentación. ¿Ok? Presentar esa documentación. Bien, el tema de la denominación de las unidades que se van a subdividir, en relación a ellos no hay nada escrito, ¿okay? No hay nada escrito, pero por un tema semántico, si se quiere, que estamos fraccionando nosotros un lote de terreno, la denominación correcta sería la de sublote, ¿cierto? La de sublote. Por ahí en algún momento se ha encontrado que se exceden en la presentación y en la denominación y consideramos como si fuesen unidades exclusivas, ¿ok? Y esta denominación en realidad pues está reservada para unidades o secciones que se independicen y estén sujetas a reglamento interno, ¿ok? Entonces la denominación adecuada que deberíamos utilizar es la de sublote. Por ahí se encontró que un usuario, un arquitecto o un ingeniero, los denominó como unidad exclusiva. El registrador insistía y le decía no, son sublotes. Apeló, pues bien, el tribunal le dio la razón, porque como les vuelvo a repetir, no existe fundamento legal para que a esas nuevas unidades se les denomine como sublotes. Pero por un tema de orden, lo ideal es utilizar esta denominación porque en realidad lo que estamos fraccionando es un lote de terreno. No estamos independizando unidades exclusivas o secciones exclusivas que corresponde a un reglamento interno. ¿Ok? Un tema también que pasa con alguna frecuencia es en cuanto al uso de la edificación. En el cuadro comparativo se debe indicar cuál es el uso del predio. ¿Okay? Pues bien, en algunas circunstancias, vamos a hablar de un tema que corresponde a los ingenieros también para que no se aburran. En algunas circunstancias, en el cuadro comparativo del plano de ubicación se considera a lo mejor como unifamiliar. ¿Okay? Como unifamiliar. Y efectivamente esas son las características del predio, ¿cierto? Como unifamiliar. Presenta el plano de distribución y efectivamente en el primer y segundo nivel los tres están relacionados porque tiene la tendencia de ser una distribución de ambientes de un predio unifamiliar. Pues bien, inscribimos con estas características nuestra fábrica. Y a futuro decimos, bueno, ¿sabes qué? Tengo 3 hijos y tengo 3 pisos, voy a independizar. Voy a presentar mi reglamento interno y la memoria de independización. Primer obstáculo. ¿Estos 3 niveles podrán ser independientes entre sí? No. ¿Cierto? No. Por la naturaleza misma que se le otorgó en un primer momento. Es un predio, tenía o tiene como uso unifamiliar. Para poder convertirlo en multifamiliar y cada uno de estos niveles sea independientes, tendré que modificar la fábrica. ¿Ok? Tendré que modificar la fábrica. Entonces, a tener en cuenta desde el momento que hacemos el proyecto y consignar el uso adecuado y tener en cuenta a futuro qué es lo que se pretende o qué es lo que se quiere realizar.
Continuamos. Un tema del alero, que normalmente no tiene mucho que ver con la subdivisión, pero vale la pena a lo mejor tocarlo. El alero externo no forma parte, no forma parte del área techada del primer piso. Pero, no obstante ello, en muchas ocasiones se lo considera como parte del área techada de ese nivel y comienzan las confusiones. Si nosotros tenemos un alero, ¿qué significa? Que en el siguiente nivel el área ocupada se va a ver incrementada, ¿cierto? Pero en el primer piso solamente es eso, una saliente y nada más. Entonces, cuando nosotros consignemos el área techada del primer piso, tanto en el FOR o en el plano de ubicación, discriminemos el área techada que se encuentra dentro del perímetro y cuál es el área del alero externo. ¿Para qué nos va a servir? Para poder saber a futuro en cuánto se incrementa el área ocupada de los niveles subsiguientes. En algunos casos el error, como les digo, está en estas dos áreas, considerarlas en un solo rubro, como área techada del primer piso. Que dice, el alero externo no se computa dentro del área techada del primer piso, dado que no se encuentra dentro de la proyección poligonal del área del terreno. Se computa como área ocupada del nivel superior. Bien, continuemos. Ahora ya, otra vez con el tema de las subdivisiones. Bien. Habíamos indicado nosotros que procede la subdivisión en vía de regularización, ¿cierto? ¿Cuál es la premisa? Que a consecuencia de la edificación se dé el fraccionamiento del predio. Pues bien, acá tenemos un lote de terreno y sobre él hemos edificado. Y aquí se puede apreciar claramente pues que son dos predios independientes. La pregunta es, a consecuencia de lo edificado, ¿se están subdividiendo los lotes? Sí, cierto, ahí no hay ninguna objeción en que se puedan subdividir los sublotes. Hemos hecho la edificación, existen sus muros respectivos y cada uno tiene su propio acceso. Pero tengo que tener en cuenta la fecha de edificación, que sea antes del 91. Claro, todo lo de la fábrica tenemos que aplicarlo. ¿Qué sucede si yo tengo ese caso, pero mi edificación es posterior al año 99? Ya no podrías aplicar la ley 27157. Y no me puedo ir tampoco a la 29090 porque no cumple con parámetros urbanísticos. Viene el problema. Me quedo... O sea, no, claro, lo que sucede es que cuando sale la ley 27157, esta ley no solamente regula el trámite de regularización de fábricas, sino también regula las fábricas, las licencias y la conformidad de obra. Entonces, sí, la obra se realizó después de julio del año 99, lo lógico era que la persona o el propietario tramite su fábrica en vía municipal conforme a la ley 27157, que en ese momento tramitaba las dos formas, regularización y trámite municipal. Es más, se establecía también los procedimientos de regularización posteriores al año 99, pero como trámite municipal, no en vía de regularización. Posteriormente, en el año 2009, creo que es la ley 29090, no recuerdo exactamente el año, o 2013 creo que es la 29090, sale la 29090 y ya deroga la parte del trámite municipal de la ley 27157, y ya la 29090 regula el trámite municipal de habilitaciones urbanas y edificaciones. Entonces, ahí lo que procedía es, vía regularización con la 29090, regularizar esa fábrica. Ahora el problema es justamente lo que usted me indica. Ojo, que para el 21 de julio del 99 para adelante, no solamente se crea la regularización, sino se establecen también los
parámetros, ¿cierto? Se establecen los parámetros. Entonces, cualquier persona que quiere edificar, necesariamente, si no obtenía la licencia, mínimo, tendría que haber visto los parámetros para saber o para poder saber cuáles son las restricciones que tenía. Si no obstante eso edificó, ya justamente ya las consecuencias, pues no solamente en algunas ocasiones multas, sino también en otras ocasiones demoliciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya existían, ya estaba la norma dada, ya estaban establecidos cuáles eran los parámetros a los cuales se deberían de sujetar esas edificaciones. ¿Puedes comentar un verificador? Si bien es cierto, lo que hace el verificador es, al dar su declaración, es una declaración jurada. Así es. Y ellos dicen, te puedo declarar que tu construcción es antes del 99. O sea, a mí no me van a observar eso, ya si a mí me descubren, yo incurro en responsabilidades. Efectivamente. Pero el tema es que yo le digo, cuando el registrador va a revisar la partida, en la partida habla de habitación urbana, que es el lote de partir de una habitación urbana. Y la habitación urbana se da en el 2005. Y el registrador no va a haber coherencia, no va a tener una coherencia. Tu habitación urbana es de 2005 y tú me dices que se ha construido antes del 99. ¿Es materia de observación esa? No, porque tengan en cuenta que hay también habilitaciones urbanas ejecutadas. En el caso de habilitaciones urbanas ejecutadas, ya el lote existe, ya hay vías, ya hay servicios de agua y desagüe, de luz o de energía eléctrica. Al ser una habitación urbana ejecutada, ¿qué está haciendo la municipalidad? Es regularizar. ¿Ok? Y como quiera que ese trámite es de un particular, en ese momento yo puedo declarar la existencia solo de un lote, a pesar de que son 2 sublotes. ¿Ok? Es más, en esa habilitación ejecutada puede ser que la edificación ya exista, ¿ok? Nada quita eso. Sino que sea regularizado. Así es. Si ustedes vieran, por ejemplo, en los casos de asociaciones de vivienda o asociaciones pro vivienda, normalmente se vende que acciones y derechos, ¿cierto? No sé si ustedes han visto la primera sesión. Normalmente una asociación de vivienda o pro vivienda, ¿qué es lo que hace? Adquiere un terreno, ¿okay? Y se compromete a realizar el proceso de habilitación urbana. Mientras tanto, ¿qué hace? A priori, hace su lotización en borrador y comienza a transferir con acciones y derechos. Y a futuro será el lote 1 de la manzana A. Normalmente las personas que hacen comienzan a edificar. No sé si estuvieron en la primera sesión, se indicaba, ¿no? Comienza a edifica, hace su edificio, su reglamento interno, y un propietario que adquiere un departamento va al registro de predios y se da con la sorpresa de que no hay lotización inscrita, ¿cierto? Entonces, puede suceder este caso. A priori edifiqué, pero la lotización no está inscrita. Pero puede darse el caso de que este año se inscriba esta habilitación urbana. Una vez que inscribí mi habilitación urbana, ya puedo inscribirnos también yo mi derecho de propiedad. Y si inscribí mi derecho de propiedad, conjuntamente puedo declarar en vía de regularización esa edificación. ¿Ok? También puedo hacerlo. Siempre y cuando que sea antes de julio del año 99. Porque también hay verificadores y verificadores. Sí, pero en ese caso también hay responsabilidad tanto del verificador como los propietarios. Claro, porque es una declaración jurada. Y en algunas ocasiones, no sé, me parece que el INSE era una de las pocas, la municipalidad del INSE, que otorgaba los parámetros o otorgaba el certificado de parámetros y consignaba: primer piso, obra concluida, por decirles, el año 98. Segundo piso, obra concluida, año 2000. Tercer piso, obra concluida, año 2005.
¿Qué hacía? Hacía que el verificador se amarre a su certificado de parámetros y declare solamente el edificado y lo regularice conforme a las fechas que le han otorgado a la municipalidad. Que es lo lógico, ¿no? Que es lo lógico en todo caso. Esto ya pues tendrá que realizarlo mediante un trámite municipal. La pregunta sería, ¿podrá él fraccionadamente declarar la fábrica? Sí, puede declarar el primer nivel, solo el primer nivel, y los niveles posteriores tendrá que realizar su trámite municipal, en vía de regularización también en todo caso. ¿Okay? Pero también existe esta posibilidad. Aparte del INSE, ya no he visto honestamente otra municipalidad que realice estos certificados o que los emita los certificados de esta forma. Bien, regresamos entonces, si habíamos comentado. Con la subdivisión también se puede dar en vía de regularización. ¿Cuál es el requisito? Que a consecuencia del edificado se dé el fraccionamiento del predio. Es decir, realizamos una edificación y a consecuencia de él podemos ver nosotros en el plano de distribución que efectivamente existen dos unidades independientes una de la otra. ¿Procederá aquí en este caso la subdivisión? Sí, va a proceder sin ningún problema. Este es el caso a lo mejor más sencillo que se nos puede presentar. Otra situación que se nos puede presentar, dice, a consecuencia de lo edificado, se da el fraccionamiento del predio. Acá tenemos, supongamos que se solicita la subdivisión del predio en sublote 1 y sublote 2. ¿Ok? Sublote 1 y sublote 2. Se dice, o la pregunta sería, a consecuencia de lo edificado, ¿se está produciendo la subdivisión de ese lote de terreno? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿No? Sí, porque hay una edificación parcial. ¿Cierto? Hay una edificación. ¿Podemos extraer esta edificación fácilmente? Sí. ¿Cierto? Sí. No va a haber ningún problema en fraccionar el lote de terreno. El hecho de que en el lote contiguo no existe edificación, ¿podrá paralizar nuestro trámite? No, no, porque acá ya tenemos nosotros que existe una edificación que a consecuencia de él, el lote de terreno se está fraccionando. No va a ser necesario entonces, o no debería ser necesario, que todo el lote de terreno se haya edificado. En otras palabras, que cada sublote tenga una edificación. Pasamos a otro caso. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo tengo este lote de terreno? ¿Ok? Tengo este lote de terreno y lo edificado se da únicamente dentro de esa parte del lote de terreno. Y solicito la subdivisión del sublote 1 y del sublote 2, pero bajo esta premisa. ¿Ok? Bajo esa premisa. Digo, ¿saben qué? Yo quiero subdividir este lote y presento la del área, medidas y colindancias respecto a las figuras como están graficadas. La pregunta es, ¿procedería aquí acceder a la subdivisión de ese lote de terreno? ¿Qué creen ustedes? Vayamos. A consecuencia de la edificación, ¿se está fraccionando el lote de terreno de la forma que solicita el usuario? No, ¿cierto? No. La edificación está acá. Y lo que se pretende subdividir son prácticamente dos lotes de terreno. No hay edificación completa como para acreditarse el fraccionamiento del predio. Si nosotros pretendiéramos subdividir a lo mejor de esta forma y lo demás que quede como área remanente, sí sería factible, pero de la forma que está el gráfico de presentarse esa figura, no sería factible o no tendría acogida registral. ¿Okay? Tengan en cuenta que
que un muro no es edificación, ¿ok? No contiene ambiente, es un muro. Entonces no podríamos acceder a una subdivisión graficada de esta forma. Les reitero, si nosotros queremos extraer esta porción que sí se encuentra edificada, podríamos hacerlo y lo demás quedaría como área remanente. ¿Okay? Lo demás quedaría como área remanente. Está clara la idea, ¿no? Ojalá que sí. Bien, hay unas figuras que normalmente se confunden. Es el tema de la subdivisión, y la división y partición, ¿cierto? En el caso de la subdivisión, ¿cuál es el concepto? Que nosotros estamos fraccionando un predio, ¿ok? Estamos fraccionando un predio. Puede ser que este predio, en materia de subdivisión, le corresponda a un solo titular, ¿cierto? El propietario sea uno solo. ¿Okay? Que por cuestiones de interés quiere subdividirlo. Por el contrario, en el caso de división y partición, ¿qué es lo que se va a dar? Una pluralidad de propietarios, ¿ok? Una pluralidad de propietarios sobre un determinado bien o sobre determinados bienes. Pues bien, con la división y partición, ¿qué es lo que se pretende? Dar por finalizada la figura de la copropiedad. ¿Cómo? Repartiendo o distribuyendo esos bienes, adjudicándose recíprocamente. Entonces, en la figura nosotros vemos claramente cómo subdividimos, fraccionando el predio. Por el contrario, ¿cómo dividimos y partimos? En el caso de la división y partición, si nosotros tenemos, por ejemplo, X cantidad de dinero, tenemos un lote de terreno, tenemos un edificio, ¿ok? Tenemos un edificio y existen, supongamos, 3 copropietarios, se puede dividir y partir y se da por concluida la copropiedad dividiéndose y partiéndose los bienes, ¿ok? Y se adjudican recíprocamente. Pues uno se quedará con todo el dinero, otro con el lote de terreno y otro con el edificio, ¿cierto? El fin de la división y partición es lograr ¿qué? Poner fin a la copropiedad. ¿Ok? Bien. Por el contrario, ¿qué pasa con la subdivisión? En la subdivisión, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fraccionando un lote de terreno o un predio. ¿En dónde radica la confusión que nosotros queremos tratar de despejar? Es que en algunas circunstancias existe copropiedad y existe un único bien, ¿ok? Existe un único bien y ese bien justamente es un lote de terreno, ¿ok? Un lote de terreno. Y nosotros decimos, bueno, ya hice mi trámite de subdivisión y ahora presento mi documento mediante el cual voy a adjudicar cada uno de los sublotes a cada uno de los copropietarios. La pregunta es, ¿este documento deberá tener alguna formalidad? O más aún, vayamos, hago mi trámite municipal de subdivisión, ¿ok? Y en la resolución municipal que me aprueba la subdivisión, indica el sublote A para el señor X, el sublote B para el señor Y y el sublote C para el señor Z. Cuando yo solicito la inscripción de la subdivisión, voy con esa resolución municipal, con mis planos, solicitando se inscriba la subdivisión. La pregunta es, a mérito de esa resolución
podrá proceder a la adjudicación de cada uno de los sublotes? No, ¿cierto? No. ¿Qué necesitamos? Momento de división y partición. Así es, porque nosotros, a consecuencia de la subdivisión del sublote A, ¿quiénes van a ser propietarios? Igual, los tres. Cuando independicemos, ¿ok? Cuando independicemos y aperturemos una partida registral para cada sublote, vamos a inscribir a los tres copropietarios. Entiendo si te mandan un plano donde se menciona ya el lote A es de X, B, de Y, Z y la resolución que señala lo mismo. Y en el plano señalan los linderos, ¿no? El lote A colinda con propiedad de B. Ustedes no le van a observar, lo que van a hacer es proceder a realizar la subdivisión, pero inscribiendo a los tres como copropietarios. En cada sublote. No merita observación. No merita, pero a veces, en algunas ocasiones, se observa. ¿Para qué? Para que el usuario tenga en cuenta de que no se va a realizar ninguna adjudicación. ¿Por qué? Porque a veces el usuario considera que basta la resolución municipal en la cual está su nombre como titular de uno de los sublotes para que se le adjudique ese sublote. No obstante ello, preferible es decirles, por si acaso se le avisa que cada sublote va a ser subdividido, pero los titulares van a ser los tres. Y el que está tramitando tiene que prestar su consentimiento o tiene que responder, o si no responde, a pesar no inscribe nada. Bueno, particularmente quien habla haría esto, ¿no? Nada obsta de que el criterio de que no se diga nada sea el adecuado. ¿Por qué? Porque no me están presentando un argumento de adjudicación o división y partición. Es como para darle conocimiento y el administrado puede responder diciendo procede, así es, y así si es. no procede, ¿tacha? No. Se le vuelve a observar nada más hasta que él se convence o presente el documento de adjudicación. Pero si presenta el documento de adjudicación, también tendría que ser con fecha anterior a la siguiente presentación. Okay. Por el tema de la prioridad. ¿Okay? Por el tema de la prioridad. ¿Okay? Entonces, reiteramos, en algunas ocasiones se ha apelado, sube al tribunal y el tribunal definitivamente va a confirmar la decisión del registrador. ¿Por qué? Porque el documento adecuado en todo caso en el que conste esa adjudicación recíproca o la división y partición del bien es una escritura pública que contenga el acto o los actos que se pretenden inscribir. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Todo está demasiado claro. A ver. A ver, supongamos que yo tengo una prescripción, ¿ok? Tengo un predio X que lo adquirí por prescripción adquisitiva de dominio notarial, ¿cierto? Hice todo mi proceso de prescripción adquisitiva notarial. Bien, llegado el momento, se inscribe, logro que se inscriba esa prescripción en la partida registral. ¿Okay? Se supone que dentro de este procedimiento, ¿qué hizo el notario? Hizo publicaciones, tomó la declaración de los testigos, ¿qué más? Notificó, así es, y también elaboró un acta de presencia, ¿cierto? Un acta de presencia en la cual el notario concurre y establece cuáles son las características físicas del predio que es materia de prescripción, ¿cierto? Bien, se supone que en el momento que el notario solicita la inscripción de la prescripción, si es por escritura pública, insertará, entre otros documentos, justamente esta acta, ¿cierto? Pues bien, solo supongamos, que el notario declaró la prescripción adquisitiva de dominio en el año 2013. ¿Ok? Supuestamente este poseedor tenía
10 años mínimo de posesión para haber solicitado esto, ¿cierto? Bien. Transcurre el tiempo y el propietario presenta ante el registro de predios un formulario registral solicitando que se inscriba una fábrica, ¿ok? Solicitando que se inscriba una fábrica que concluyó en el año 1999. Es más, declara una fábrica de 5 pisos o 5 niveles, como se quiera, ¿ok? Cualquier persona a lo mejor, o cualquier registrador, o cualquier asistente, ¿qué es lo que va a verificar? Los datos de la partida registral, la titularidad. Una persona que fue propietaria recién en el año 2013, ¿puede declarar una fábrica anterior? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede ser que yo cuando compré el lote de terreno, cuando adquirí la propiedad, no estaba regularizado, no estaba saneado, pues yo puedo sanearla e inscribir la fábrica. Pues bien, regresemos al caso en concreto. En el caso en concreto entonces decimos, yo fui declarado propietario en el año 2013, ¿ok? Pretendo declarar ahora una edificación que tiene 5 pisos o 5 niveles. Supongamos que yo soy tan diligente y digo 5 pisos al año 99, puede ser, no está fuera de los parámetros normales, pero por si acaso voy a ver el acta de presencia del notario, ¿cierto? El acta de presencia es actual en el sentido de que fue llevada a cabo en el 2013 o a lo mejor un año antes si es que el notario se demoró en el proceso notarial, ¿cierto? Puede darse el caso. Pues bien, podemos darnos, en algunos casos, podemos tener muchas sorpresas y encontramos en esta acta que el notario únicamente verificó una edificación de un piso. Es un documento público, ¿cierto? Es un documento público elaborado por el notario. Una declaración jurada del verificador. La pregunta es, ¿a cuál de los dos le creemos? ¿A cuál de los dos le creemos? O sea, es un tema que a nivel registral no estamos juzgando un tema de decir, ¿sabes qué? Tu declaración es falsa, ¿cierto? Pero tenemos aquí un documento público que nos está indicando pues que definitivamente esos 5 pisos a esta fecha 2013 no existían, ¿ok? No existían. Entonces, a tener cuidado cuando se pretendan realizar edificaciones o regularizar fábricas que supuestamente concluyeron en el año 99, pero cuando realizamos la verificación versus el acta de presencia que elaboró el notario con motivo de un proceso de prescripción, resulta que el notario pues hace la descripción física del predio y no conjuga o no concuerda con la realidad. ¿Es necesario que el notario siempre adjunte el acta de verificación en su proceso? El acta de presencia sí. Sí. ¿Cuándo es escritura pública? Solo cuando es escritura pública. Cuando es formulario registral no es necesario que inserte. Adjunte el acta nada más, el acta que contiene la declaración de prescripción. Pero casi el 99% de los notarios presenta escritura pública e inserta las publicaciones y el acta de presencia, que esos sí son documentos que la ley le exige a que inserte. ¿Y también inserta las notificaciones que hace el personal? No es necesario. La 27.333, si no me equivoco, el artículo 5 establece que insertará las publicaciones, pero las publicaciones que se disponen con relación al proceso de prescripción, no las notificaciones que se realizan al titular registral, ni a los testigos, ni a los colindantes, ¿ok? Esas publicaciones más el acta de presencia y todo aquello que él considere conveniente. ¿Okay? Entonces, criterio del notario de realizar los insertos, pero lo que sí está obligado en todo caso, si es escritura pública, es el acta y las
publicaciones, ¿ok? Entonces les reitero, aquí en este tema a tener bastante cuidado cuando se realicen la declaración. A ver, habíamos también, no sé si ustedes recuerdan, comentado en la charla anterior, si mal no recuerdo, que nosotros podíamos levantar las cargas técnicas, ¿cierto? Tenemos nuestra partida registral, inscribimos nuestra fábrica, ¿ok? Inscribimos la fábrica con el amparo de la ley 27157 y como tenía cargas técnicas, porque incumplía con el certificado de parámetros, pues inscribimos esas cargas técnicas. Perfecto. También establecimos, existe un precedente que establece que podemos levantar esas cargas técnicas. ¿Por qué? Porque estas cargas técnicas que se están estableciendo son con el certificado de parámetros actual y la edificación se llevó a cabo antes de la existencia de esos parámetros, ¿cierto? Bien, el tema es el siguiente. Ustedes me ayudan. Dentro de las cargas técnicas que tenemos está, por ejemplo, usos, área libre, altura máxima, número de estacionamientos, etcétera, ¿cierto? Pues bien, resulta que esta edificación se inscribió, supongamos, con estas 4 cargas técnicas porque infringían estos parámetros. Y adicionalmente se inscribió también una carga por alero exterior. ¿Por qué? Porque esta edificación tenía un alero que superaba el permisible de 0.50. Tenía un alero de 0.80 centímetros. ¿Ok? Pues bien, viene el verificador responsable y dice: solicito el levantamiento de las cargas técnicas. ¿Por qué? Porque a esa fecha no se infringían los parámetros, toda vez que los parámetros recién se crearon con fecha 21 de julio del año 99 y ninguna ley es retroactiva. ¿Ok? Ninguna ley es retroactiva. Perfecto. Decimos nosotros. Si nosotros verificamos cuáles son los parámetros, decimos efectivamente uso, un parámetro, área libre, también parámetro, altura máxima también, y estacionamiento también son parámetros que se establecen en el certificado. La pregunta: ¿el alero exterior es un parámetro? A ver, ingeniero, usted nos ayuda. Sí sería, ¿no? Porque está establecido el mínimo que debe... Bien, ya sabemos a quién vamos a jalar. El tema es que el parámetro, el alero externo es tratado en el Reglamento Nacional de Construcción antiguo, que perdió su vigencia en el año 2006. ¿Ok? Y a partir del Reglamento Nacional de Construcciones. Y posteriormente todo esto era regulado por el Reglamento Nacional de Edificaciones a partir del año 2006. Y ambos establecían que el alero externo permisible era de 0.50 metros. ¿Ok? Entonces, el tema del alero externo y su medida siempre fueron tratados por normas independientes a los parámetros. Si yo pretendo levantar la carga técnica respecto al alero exterior, no podría utilizar como fundamento el levantamiento de las cargas técnicas por parámetros. ¿Ok? El registrador, ¿qué le va a decir? Muy bien, ¿sabes qué? Procede el levantamiento parcial respecto a los 4 parámetros, pero respecto al alero exterior, no tiene acogida registral, salvo que se acredite pues la demolición o otro fundamento técnico. ¿En la actualidad ese alero externo sigue siendo tratado por el Reglamento Nacional? Sí, en idéntica forma sigue siendo tratado, solamente 0.50. Ya hay otras cuestiones técnicas que en este momento no vienen al caso, ¿no? Pero el tema es que el alero externo tiene como área 0.50.
Ahora, hay edificaciones en las cuales el alero supera en metro, 1,50 m, y en alguna ocasión vi por ahí un alero de 2,80 metros. ¿Se imaginan ustedes una edificación? Lo gracioso es que este predio era un lote de terreno, si mal no recuerdo, tenía 6 metros de frente y lateral, creo que no fueron 10, 8 metros. Y aparentemente, nunca lo he visto yo, nosotros no hacemos verificaciones in situ, tenía un alero de 2,80 m. ¿Se imaginan ustedes? Me imagino que estaría sobre un jardín de aislamiento. Es lo único que se me ocurre. Y la pregunta era, ¿se inscribe como carga? Sí, se inscribe como carga. Pero una gran carga, porque imagínense, o sea, no había fundamento legal para poder denegar esta inscripción. No existe un fundamento legal, porque la ley te dice, no, 0,50 más se inscribe como carga. Oiga, pero ¿y qué fue lo que pasó? ¿Cómo técnicamente podría soportarse ese alero? No lo sé. No soy ingeniero ni arquitecto, pero esto se dio en algún momento en la vida real. Pero la única manera de levantar esa carga es demoliendo. Demoliendo. O sea, esa carga siempre va a estar ahí. Siempre va a estar esa carga ahí. Técnicamente podría soportar un alero y tenía como 4 pisos una edificación. Depende del tipo de material también que emplee. Sí, ¿no? No, pero es un tema técnico, ¿no? Que poder sobresalir 2,80 m, pero soporta el peso de los demás niveles, de los niveles superiores. O sea, dependiendo del tipo de material que se utiliza. Sí. Pone columna. Pero si pone columna ya está invadiendo la vía pública. Algunos invaden la vía pública. Pero no lo declaran. No lo Ya declaran. la municipalidad tiene que... Claro. Una pregunta, en el caso de, por acá por Javier Prado, ese edificio del Interbanco, el Banco Interbanco, Ya. es un alero, parece que está... Es inclinado, ¿no? Medio inclinado. Pero todo está así, está fuerte, no sé cuánto. Pero bueno, en ese caso, por ejemplo, ya, ¿quién es el que otorga la licencia? La municipalidad. Me imagino que ese fue realizado mediante trámite municipal y fue la municipalidad la que lo autorizó. Ahora, el detalle es, supongamos que este es el terreno, ¿ok? Supongamos visto de arriba hacia abajo. Y nosotros lo vemos inclinado, ¿cierto? Nosotros, ya, por decir, lo vemos así. Pero no sabemos si está dentro de su perímetro, ¿cierto? O sea, bueno, al menos no me he percatado yo si está dentro de su perímetro, porque nosotros percibimos que está invadiendo aparentemente, pero no sabemos si está sobre la proyección de su perímetro. Que puede ser, ¿no? Puede suceder, porque no creo que sobresalga tanto que dé, a lo mejor a simple vista, aparentemente está hasta sobre vía pública, ¿no? Pero como les repito, sería cuestión de verlo de cerca, a ver si su proyección está o no sobre esa vía pública. Okay, entonces, a tener cuidado también cuando inscribimos las cargas técnicas y queremos levantarla. Otro punto, a ver, con el tema de la ley 27157 hay una variedad de casos. Veamos. Posterior a la 27157 salió otra ley, no recuerdo el número en estos momentos, salió otra ley que establecía que también procedía a la regularización de edificaciones culminadas antes de 2003 con certificación del formulario registral hasta el año 2005. Idéntico, tratamiento a la 27157, la única diferencia era los plazos, ¿ok? Solamente los plazos. Establecía los plazos, culminación de la obra 2003, fecha máxima de certificación de firma 2005. Perfecto. ¿A qué viene esto? Esto viene a que, supongamos, se inscribe una fábrica, ¿ok? Se inscribe una fábrica, perfecto, y se inscribe también las cargas técnicas. Supongamos cargas técnicas por infringir
parámetros de estacionamiento y área libre. ¿Ok? De estacionamiento y área libre. Y digo, bueno, transcurrió el tiempo, ya estamos en el año 2016, ya salió mi precedente, tengo mi fundamento legal para poder yo levantar las cargas, porque los parámetros recién se han establecido. ¿Ok? Recién se han establecido. Resulta que viene el verificador con su informe técnico solicitando el levantamiento de esas cargas, toda vez que los parámetros que se establecieron fueron a partir del 21 de julio del año 99. La pregunta es, ¿ustedes levantarían estos parámetros que se inscribieron bajo estas características? Fecha en que se culminó la fábrica, 2003. ¿Ok? ¿Se cumplió con certificar la firma en el 2005? Sí. Transcurre el tiempo, llegamos al año 2016, el verificador elabora su informe técnico y dice, solicito que se levanten esas cargas, que sí son parámetros, ¿ok?, respecto a esa fábrica inscrita. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podría procederse al levantamiento de esas cargas? Miren las fechas. Entiendo que a partir del 99 ya había parámetros. Así es. Se había verificado de acuerdo a los parámetros. Si en ese momento había verificado saliendo los parámetros, no va a poder levantar. La diferencia es cuando se construye antes del 99. Efectivamente. Ahí no parámetros, ¿no? Si bien es cierto, a esta fecha también procede la regularización conforme a las características de la ley 27157, también debemos de tener en cuenta de que esta fábrica se inscribió cuando ya existían los parámetros, ya eran exigibles. ¿Ok? Se concluyó en el año 2003, sí pues, pero esta edificación ya tenía que sujetarse a los parámetros de la ley 27157. La respuesta entonces sería simple, no tendría acogida registral. Y la única manera de levantar las cargas es que me cumplas con una modificación de fábrica o con una demolición parcial, ¿cierto? En la mayoría de los casos levantan cargas, o sea, porque muchas veces te exigen. ¿En estos casos? Sí, te exigen con demolición. En estos casos no. Con la ley 27157, con el argumento que estamos utilizando, sí. Sí, y el tema es, si no levantan la carga, no pueden hacer modificaciones posteriores. Entonces, ya los actos después de eso ya no entra a registro, se queda en extra. No, diferenciemos. Estamos hablando de cargas técnicas, ¿ok? Estamos hablando de cargas técnicas. En el caso de cargas técnicas, si yo pretendo realizar alguna modificación, ampliación u otra obra, no voy a poder hasta que yo no levante esa carga técnica, ¿ok? Entonces, supongamos, inscribí mi fábrica, inscribí también, a consecuencia de esta fábrica, cargas técnicas, y posteriormente quiero hacer una ampliación de esta fábrica. O sea, en otras palabras, quiero ampliar 2 niveles más. Tenía 2 pisos, ahora lo he incrementado a 4 niveles. ¿Okay? La municipalidad normalmente no pide que se levanten esas cargas técnicas. No sé si por desconocimiento, por desidia, o lo que fuere, pero normalmente, hasta donde yo he percibido, no solicita que se levanten las cargas técnicas. ¿Qué hace? Otorga la licencia y se ejecuta la obra. Y la conformidad de obra, se otorga la conformidad de obra. Se cumple con el proceso. ¿Dónde encontramos el obstáculo? Cuando presentamos la ampliación de la fábrica vía FUE a los registros públicos, al registro de predios, y ahí recién el registrador, como es malo, dice, un momentito, previamente cumpla con levantar o cancelar esa carga técnica. Ok, ya se no está ningún tipo de referente a la fábrica. Actos de afiliación, modificación de la fábrica. Así es. Pero los demás actos sí como... Sí, los demás actos. Una transferencia, sí, un embargo, sí. Una medida cautelar, sí. No hay ninguna restricción. Un reglamento interno se traslada todas las cargas técnicas. Ahí no va a haber ningún tipo de problema. ¿Ok? No va a haber... Ya que estamos hablando de las cargas, antes de que nos gane la hora. Bien, cuando nosotros tenemos cargas, por el momento hablando de cargas técnicas, y estamos realizando una subdivisión,
debemos establecer cuáles son las cargas técnicas que afectan a cada uno de los sublotes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros independicemos, no vamos a trasladar todas las cargas técnicas de la partida matriz. Solamente vamos a trasladar las cargas técnicas que correspondan a cada uno de esos sublotes. ¿Ok? A nivel registral, ¿qué es lo que se hace? Yo tengo la partida matriz y en esta partida matriz inscribo todas las cargas técnicas, tanto del sublote 1 como del sublote 2. ¿Ok? Todas. Pero cuando aperturo las partidas a consecuencia de esta subdivisión, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya. Este sublote solamente tiene 2 cargas técnicas y este tiene 4. Pues, dependiendo de eso, es que voy a trasladar estas cargas técnicas. ¿Ok? No se trasladan todas. ¿A qué viene a colación este tema? Aquí. Este es un tema diferente a cuando nosotros tenemos un reglamento interno. ¿Ok? Cuando tenemos un reglamento interno. Cuando nosotros tenemos un reglamento interno, ¿ok? La edificación está sujeta ¿a qué? Toda la edificación está sujeta a régimen. ¿Ok? Está sujeta a régimen. Consecuentemente, todas las cargas de la partida matriz, van a ser trasladadas a las partidas que se independicen. ¿Ok? Una gran diferencia. Entonces, la figura de la subdivisión con relación al reglamento interno con independización son completamente diferentes. Supongamos que yo pretendo levantar una carga por estacionamiento, ¿ok? Y digo, oiga, pero yo tengo mi unidad inmobiliaria exclusiva y tengo mi estacionamiento propio. Consecuentemente, esa carga respecto a mi predio debe ser levantada. No, porque las cargas que se establecen son con relación a la edificación. ¿Tiene sentido? Sí, porque esa edificación es única y está sujeta a un reglamento interno, así como cada una de esas unidades. Aquí, por ejemplo, este tema, a pesar de que esa unidad independizada que está en el primer piso y que tiene su estacionamiento propio, igual va a tener que soportar su carga técnica. ¿Sí? Igual va a tener que soportar su carga técnica. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? A ver, vamos con otro caso de fábrica. El tema de tolerancias catastrales lo vemos en la próxima sesión porque es un tema un poquito amplio. Para poder tener un poquito de tiempo, le robamos a las resoluciones que vamos a analizar, las resoluciones del tribunal, y vemos ahí para comenzando las tolerancias catastrales. Bien, vayamos a otro caso. Tenemos una fábrica inscrita y la fecha de culminación de esta fábrica se declaró fue en el año 92. ¿Ok? Los documentos que se presentaron fueron en el año 2008. ¿Okay? Posteriormente se presenta la ampliación de la fábrica y se solicita la subdivisión, indicándose como fecha de culminación de la obra en agosto del 98. Y los documentos que se presentan son de fecha cierta o con firma certificada en el año 2016. ¿Okay? En el año 2016. La pregunta es, ¿procederá la inscripción de la ampliación de la fábrica y de la subdivisión? Sí, porque son del año 99, está abarcando todo el terreno. A priori, inicialmente se inscribió esta fábrica, ¿cierto? Dentro de todo el terreno. Posteriormente se amplió y a consecuencia de esta edificación podemos percibir que efectivamente hay un fraccionamiento, ¿cierto? Bien. ¿Cuándo culminó la obra? En el año 92, ¿cierto? Los documentos de fecha cierta en las cuales el verificador percibió in situ fue en el año 2008, ¿cierto? En el año 2008 él constató que efectivamente existía una fábrica
y la declara y se inscribe así, supongamos que también se inscribe a esa fecha. Pues bien, transcurre el tiempo y en el año 2016 pretendo declarar una ampliación de fábrica que culminó en el año de 1998, ¿cierto? Y también aprovecho y solicito la subdivisión. A ver, yo les solicito a ustedes que vean bien estas fechas. ¿Por qué? En el año 2008, el verificador, sea cual fuera el verificador, se trasladó y para poder levantar los planos, fue al terreno y dijo, todo lo edificado que hay acá lo voy a declarar que es solamente esto. ¿Ok? Solamente esto. En el año 2016, en el año 2016 se pretende ahora declarar una ampliación que culminó en el 98, ¿cierto? Pero se supone que al 2008 esto ya estaba. ¿Y por qué no lo percibió? ¿Cierto? Se supone que en el 98 eso ya existía. Esto ya existía en el año 98. Supuestamente entonces si hubiese existido en el año 2008 también lo hubiese declarado. De estas figuras se presentan, ustedes no se imaginan cuántas. En ese caso lo observa. Se tacha. Se tacha. Claro. Ok. Ahora, punto 1. Punto 2. Esto lo hizo en un trámite de regularización, ¿cierto? De acuerdo a la fecha de culminación de la obra. Segundo, independientemente del fundamento que estamos indicando en estos momentos, pretende él ampliar también acogiéndose a la ley también de regularización. Pero también hay que tener un punto importante, que está prohibida la regularización sucesiva o doble regularización. ¿Ok? La regularización la puedo utilizar por única vez. No puedo regularizar una fábrica y posteriormente, como en el ejemplo, pretender también regularizar la ampliación. Es un proceso que lo puedo utilizar por única vez. Lo demás, o para lo demás, voy a tener que utilizar mi ley 29090. ¿Ok? La ley 29090. Otro caso. Este es más transparente, pero igual veamos. Dice, se inscribió mediante FOR una fábrica, declarándose que la misma había concluido en julio del año 1996. Posteriormente, se solicita la inscripción de la subdivisión teniendo en cuenta la fábrica inscrita. La pregunta es, ¿procederá la inscripción de la subdivisión en vía de regularización? Declaramos la fábrica correctamente en el año 96 y es como estaba. Transcurre el tiempo, ¿okay? Transcurre el tiempo y solicitamos la subdivisión en mérito al mismo documento. Es decir, en base a la misma documentación técnica que ya obra en el registro. Entiendo que en el caso de subdivisión con regularización ambos tienen que ir juntos. No necesariamente. ¿Por qué? El fraccionamiento de hecho se da con el pedido de subdivisión o se da con la fábrica. Con la fábrica, ¿cierto? Con la fábrica. Entonces, el fraccionamiento siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Incluso se inscribió. Lo que no hice en su momento fue materializar esa subdivisión. ¿Puedo hacerlo con posterioridad? Sí. ¿Ok? No obstante de que inscribí la fábrica en un momento, posteriormente puedo solicitar en vía de regularización solo la subdivisión. Sí. ¿Y en vía municipal también puedo participar? No. A ver, vamos por partes. Esto primero en vía de regularización. Cuando nosotros hablamos del trámite municipal, de subdivisión, ¿qué era lo que estábamos haciendo? El trámite para subdividir, ¿qué? Lote de terreno, ¿cierto? Lote de terreno. ¿Era necesario que tenga fábrica? No. Es más, podía tener fábrica,
pero yo solamente quería o estaba tramitando la subdivisión del lote. En otras palabras, para efectos del trámite municipal no es necesario que exista edificación. ¿La puedo declarar paralelamente? Sí, puedo solicitar mi licencia, hacer todo mi trámite de conformidad de obra. Perfecto. Pero yo tranquilamente puedo solicitar mi subdivisión respecto de ese predio. ¿Que es necesario que exista fábrica? No. En ese caso existe una fábrica. A ver, ¿cuál es la premisa para que proceda la acumulación o la subdivisión en vía de regularización? Siempre que exista edificación. Si no hay edificación, nunca va a proceder la subdivisión. Ni la subdivisión ni la acumulación. ¿Ok? Ya tendría que hacerlo mediante trámite municipal. En el trámite municipal no interesa si existe edificación o no existe edificación. Ya. Lo que pasa es que en el trámite municipal, ¿qué es lo que pasa con el trámite municipal? El trámite municipal, ¿qué regula? Habilitaciones urbanas, ¿cierto? Regula subdivisiones y regula también fábricas. El trámite regular que establecen es licencia y una vez autorizado, ejecuto la obra y obtengo mi conformidad de obra una vez concluido. ¿Ok? Bien. La pregunta es, si yo solicito mi subdivisión del lote de terreno, ¿ok? La municipalidad, para otorgarme la resolución de subdivisión, ¿qué va a hacer? Una verificación. Si realiza la verificación y constata que estoy a lo mejor edificando o que existe una edificación sin licencia, ¿qué es lo que va a hacer? Multa. Y paralizar la obra de inmediato. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero realizar una subdivisión, tengo que tener en cuenta, si es de lote de terreno, voy a proceder la subdivisión sin obra. Si yo pretendo edificar sobre esa edificación, pues solicito la subdivisión y paralelamente también la licencia de obra respecto a la fábrica que quiere ejecutar. Ya entiendo que no debe haber nada en terreno. Cuando dice con obra es que recién pretendo claro. construir y por eso hago mi trámite. Así es. Si hay ya edificación, encajo en esa ley. Tengo que ir a la otra. sí encajo, pero voy a tener que soportar también el trámite administrativo de multa y todo el proceso sancionador que la municipalidad me establezca. Ok. ¿Ok? Por eso mencionaba en ese trámite Regularización solamente. Solo regularización. Solo regularización. Ya está inscrita la fábrica. Así es, está inscrita la fábrica. La licencia. Efectivamente. ¿Ok? Entonces, esta figura no encuadraría dentro del trámite municipal de la vitrina de 090. No tengo licencia. Así es. ¿Ok? Bien. Por el día de hoy nos quedamos aquí. ¿Ok? Muchas gracias por la atención.